Y la semana pasada comenzamos a hablar de algunos criterios antibíblicos y anticientíficos que la cultura está imponiendo para la sexualidad por medio de la ideología de género, la cual propone que el sexo es una construcción social. Pero también dijimos que como seguidores de Cristo, nuestra cosmovisión tiene que fundamentarse en la verdad bíblica y estar arraigada en ella, para que la cultura en la que vivimos no sea la que moldee nuestras creencias. De esta manera aprendimos que debemos de desenmascarar las perspectivas de la sexualidad que se oponen al diseño de Dios. Y para hacerlo tenemos que proclamar y defender la verdad que enseña que Dios creó solo dos sexos. Pero ¿por qué es tan importante esto que aprendimos la semana pasada? Porque entre muchas cosas que están pasando en nuestro país, en las escuelas públicas de nuestro país se está enseñando que hay que rechazar la masculinidad y feminidad tradicionales para comenzar a vivir nuevas feminidades o una nueva feminidad y también nuevas masculinidades. Por ejemplo, y esto yo lo he citado en otras ocasiones, en el marco del Plan El Salvador Seguro, que comenzó el año pasado, se enseñó en diferentes escuelas del país de esto que ustedes ven. Van a ver unas imágenes de donde voy a sacar este material. Es un manual de convivencia y ahí se enseñaba acerca de la masculinidad y paternidad responsable. Y acá habla acerca de la identidad masculina. Vamos a ver la siguiente para que ustedes puedan leer lo que decía ahí. El ser masculino, el ser femenino es una construcción social que involucra individualmente a las personas en la sociedad, indicándole cómo relacionarse, sentirse, expresarse, identificarse conforme a los roles y estereotipos de género asignados en los espacios que hemos sido socializados e influenciados por las características del modelo patriarcal hegemónico tradicional. En otras palabras, lo que está diciendo es que es una construcción social impuesta. Pero también comienza a hablar de la nueva feminidad, de la feminidad tradicional y la nueva feminidad. Y dice que la feminidad tradicional es el conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la mujer del modelo ideal del hombre. Y que la nueva feminidad se caracteriza por ser ellas y para ellas, fuera del modelo ideal impuesto por el patriarcado y orientar sus acciones de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Pero también en mis manos tengo, y ustedes van a ver en pantalla el nombre de esto, la guía metodológica masculinidad y paternidad responsable. Y les voy a leer algunas fracciones de párrafos de algunas páginas de acá. Por ejemplo, en la página 16 dice, se debe comenzar diciendo que el ser masculino o el ser femenino es una construcción social que involucra individual y colectivamente a mujeres y hombres, según el modelo patriarcal hegemónico, muy parecido a lo que habíamos leído antes. Pero acerca de la identidad masculina dice, resumiendo, la identidad masculina es algo que se construye mediante un proceso de aprendizaje que va desde antes del nacimiento del niño, cuando en el marco del baby shower, la familia prepara las condiciones materiales y expectativas de acuerdo al sexo y continúan después del nacimiento, cuando la familia, la escuela, los amigos del barrio, la colonia, la comunidad y el contexto en general moldea y refuerza sus conductas para adecuarlas al modelo de masculinidad hegemónica, reprimiendo a la vez las que no concuerdan con su sexo, es decir, todas aquellas manifestaciones femeninas. Y luego dice que la construcción de la identidad masculina y femenina está influenciada por las características del modelo patriarcal hegemónico, lo vuelve a mencionar. De ahí que solamente es posible entender la masculinidad a través del contexto sociocultural, político, histórico y económico. Y luego dice, una frase que puede ayudar a recrear esto aplicándolo a lo masculino es la que dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega uno a serlo. La construcción de la masculinidad está llena de estereotipos naturalizados en todas las sociedades que definen qué es
ser un hombre de verdad. Y esto se está enseñando en la mayoría, bueno, en las escuelas de nuestro país, en las escuelas públicas de nuestro país. Y entonces, debido a esto que está viviendo nuestra sociedad, hoy iniciaremos a hablar, porque esperamos poder hacerlo la próxima semana, también continuar con esto la próxima semana. Vamos a comenzar a hablar de la masculinidad y feminidad, pero como un diseño divino. Y aquí vamos a aprender que nosotros como cristianos, como una generación contracultura, tenemos que oponernos a estas distorsiones culturales de nuestra sociedad. Y tenemos que promover la verdadera masculinidad y feminidad, la masculinidad y feminidad bíblica. Por eso, jóvenes, mi propósito en esta noche es persuadirlos de lo siguiente. Para ser contracultura debemos cumplir el llamado de Dios de desplegar su gloria viviendo nuestra masculinidad y feminidad según Él nos ha diseñado. Y esto lo aprenderemos haciendo tres cosas. En primer lugar, renunciando a los falsos modelos de masculinidad y feminidad. En segundo lugar, desplegando la gloria de Dios viviendo según el diseño de Él. Y por último, siendo conscientes del poder del Evangelio para cumplir nuestro llamado. Y vamos a comenzar a hablar de la primera de estas cosas, renunciando a los falsos modelos de masculinidad y feminidad. La semana pasada aprendíamos que en la buena creación de Dios, Adán y Eva fueron hechos de imagen y semejanza de Dios, lo dice Génesis 1:27. Y que entonces el Señor no solo dispuso el sexo, sino que con él también imprimió las características de feminidad y masculinidad en Eva y Adán respectivamente. Pero que después de la caída, la cual vemos en Génesis 3, las cualidades espirituales del ser humano, la justicia, la santidad del ser humano, entre otras cosas, fueron perdidas. Y esto comenzó a ser la tergiversación de la verdad del ser humano creado a imagen de Dios. Y eso incluyó también su sexualidad y la manera que vive en su sexualidad. Esto hizo que el pecado introducido en el diseño creado por Dios perturbara las relaciones apropiadas entre el hombre y la mujer. Dice Génesis 3:16, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué significa esto? Significa que luego de que el pecado entrara en la buena creación de Dios por causa de la desobediencia de Adán, la mujer desearía usurpar, tomar por medios ilegítimos la autoridad que Dios había dado al hombre en la creación. Pero el hombre no se dejaría, sino que gobernaría sobre la mujer de una forma equivocada, pecaminosa y alejada del diseño de Dios, lo cual se manifiesta de dos maneras: en pasividad extrema y errónea, es decir, mejor no me meto en conflicto y dejo que ella tome las riendas, no me complico, ay, que vea qué hace, o de una forma injustamente abusiva, ella va a saber quién manda aquí, ocupando fuerza, ocupando abuso. Y entonces esto presenta la distorsión y tergiversación que por el pecado vino a los roles dados al hombre y la mujer para vivir su masculinidad y feminidad según el diseño de Dios. Y así vemos desde el principio, con la caída, de cierta manera vemos que acá se origina el machismo y el feminismo, entre otras tergiversaciones y distorsiones de la masculinidad y la feminidad. Y podemos resumir el machismo diciendo que es la cosmovisión acerca del hombre contraria a Génesis 1 y 2, contraria al diseño de Dios, que distorsiona el diseño de Dios, haciendo que el hombre actúe abusivamente contra la mujer. Y podemos hablar del feminismo como la cosmovisión acerca de la mujer contraria a Génesis 1 y 2, contraria al deseo y diseño de Dios. Por eso, como leímos en uno de los materiales, fue Simone de Beauvoir quien dijo: no se nace mujer, se llega a hacerlo.
Por eso hoy en día las feministas, entre muchas otras cosas, afirman la necesidad de destruir el concepto histórico, religioso y cultural de feminidad. ¿Para qué? Para construir lo que la mujer quiera hacer según su voluntad. Y aunque ya se ha hablado de esto, hablamos de esto el año pasado cuando hablamos específicamente de ideología de género, y también Pastor Javier en mayo de este año habló un poco acerca de eso. Podemos identificar tres olas de feminismo. La primera ola de feminismo era un feminismo bastante intelectual, pero al mismo tiempo bastante noble, que comenzó poco después de la Ilustración y siguió así incluso hasta principios del siglo pasado, siendo un poco más evidente a finales del siglo antepasado, al final del siglo XIX. Y la mayoría de feministas de ese tiempo operaban bajo una cosmovisión bíblica, considerando a la mujer como un ser humano, queriendo devolver la dignidad a la mujer. Y entonces eso hizo que la lucha de ellos fueron por causas nobles, como mejorar la vida de los niños, mejorar la vida de las madres que se tenían que ver obligadas a trabajar, la participación de elecciones en las elecciones de parte de las mujeres, del derecho a votar, entre otras muchas cosas. Incluso estos movimientos feministas de esta primera ola fueron apoyados por muchos teólogos y pastores cristianos. Pero la segunda ola del feminismo comenzó a secularizarse cada vez más, pasando de una cosmovisión bíblica a una cosmovisión completamente secular. Y entonces ya no se pensaba en la familia, no se pensaba en lo mejor de la comunidad, para la comunidad, sino que se comenzó a poner un énfasis en la individualidad. Y de esta manera que se comenzó a rechazar la maternidad, a menospreciar la maternidad para favorecer la actividad económica de las mujeres. Pero al mismo tiempo comenzaban a minimizar la naturaleza femenina para hacerlas iguales a los hombres en naturaleza, lo cual no se puede hacer. Porque en naturaleza somos completamente distintos hombres y mujeres, aunque somos iguales en dignidad, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En muchos casos, y muchos historiadores también y aquellos que hablan mucho acerca de estos temas y de esta ola del feminismo, esta segunda ola del feminismo la comienzan a ligar con el marxismo. ¿Por qué? Porque de cierta manera Engels llevó la lucha de clases al hogar. Entonces, considerando el papel de la burguesía representado por el hombre en el hogar y el papel del obrero del proletariado representado por la mujer en el hogar, y viendo una opresión del hombre hacia la mujer. Y esto decía entonces de que tenía que ser erradicado, porque para imponer el comunismo se tenía que regresar a un matriarcado. Y esa idea comenzó a popularizarse mucho bajo esa cosmovisión. De tal manera que se intentó destruir la familia, porque la familia, bajo el modelo del patriarcado, se consideraba una institución capitalista que iba a impedir la liberación de los oprimidos. Y de esa manera comenzaron a minimizar entonces el rol de la mujer, de su maternidad, la familia, etc. Pero la tercera ola y actual ola del feminismo es el que se conoce como feminismo posmoderno, feminismo radical, en el cual se rechaza cualquier noción de verdad absoluta, por lo que niegan cualquier distinción entre el hombre y la mujer. En esta, la línea entre lo masculino y femenino se borra y comienzan a surgir todas las fusiones de ideología de género que conocemos hoy. Y cualquier cosa que limita a las mujeres es considerado un agente opresor, que tiene que ser entonces eliminado. Se busca la emancipación de todo lo que consideran que oprime sus libertades y derechos que quieran tener. Y es esta última ola del feminismo, junto a la ideología de género, que de cierta manera esta ideología de género nace de esta ola del feminismo, la que hace que haya un enfrentamiento entre, en primer lugar, la feminidad bíblica y el feminismo radical. ¿Por qué? Porque esta tercera ola de feminismo, como vemos, hace de las relaciones de pareja un ámbito de lucha y odio permanente. En esta ola, la familia pasa a ser considerada como la
primera y principal institución social que reproduce esa estructura patriarcal, como les decía antes. Y por lo tanto, todas estas municiones feministas se destinan fundamentalmente en contra de la familia y en contra del matrimonio. La estrategia de este feminismo tiene un elemento bastante cultural, predominantemente cultural. Es la destrucción de la superestructura, ya sea moral, religiosa, ideológica, ética, jurídica, familiar, que esté vigente. Y eso hace que este feminismo llegue a parecer más un embrismo, es decir, la otra cara del machismo. Un feminismo que no lucha por la mujer y que no ama a la mujer, sino que lo que hace es odiar al hombre. Y eso está completamente contrapuesto contra la feminidad bíblica que vamos a ver más adelante. Pero por otro lado, esta tercera ola también ha hecho un enfrentamiento entre la masculinidad bíblica versus el machismo, que hablamos un poco de esto, la desmasculinización y los hombres adultecentes. Y es que, como vimos, el machismo discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. Y eso está completamente contrapuesto a la cosmovisión bíblica de la masculinidad. Pero también como producto del feminismo se ha dado una desmasculinización, una feminización del hombre, en la que se ha querido ir eliminando sistemáticamente los atributos y roles dados por Dios al hombre, el que Él cumple estos roles. Y ahora vemos hombres que son hipersensibles a toda crítica o toda manifestación de masculinidad verdadera, que son muy sensibles. ¿Por qué me habla así? Yo no soy su hijo, ¿para qué me habla así? Y quizás uno le está hablando como se le habla a cualquier hombre. Pero son hipersensibles a muchas cosas. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que quiere es emascular al hombre, es castrarlo. Pero también se da, junto con esto, el hecho de que hay algunos hombres que además de ser pusilánimes, cobardes, quieren vivir una eterna adolescencia. No quieren tomar responsabilidades de adulto, o mejor dicho, solo toman las responsabilidades de adulto que les convienen. No quieren pagar el precio y la responsabilidad. Quieren ser adolescentes eternos. Quieren seguir como niños bayuncos. Lo cual hace que nuestra sociedad esté en crisis. Por eso, recordemos que para hacer contracultura, debemos de cumplir el llamado de Dios de desplegar su gloria viviendo nuestra masculinidad en el caso de los hombres y la feminidad en el caso de las mujeres según Él nos ha diseñado. Por eso, lo segundo que debemos de hacer es vivir desplegando la gloria de Dios, viviendo según su diseño. Y al hablar de masculinidad y feminidad bíblica, tenemos que necesariamente que ir de nuevo a Génesis, a los primeros 2 capítulos de Génesis. Génesis 1, 26 de 27, que lo leímos también la semana pasada, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y se recuerdan, hablábamos de que específicamente acá se estaba refiriendo la Biblia en las palabras que ocupa en hebreo, hablamos la semana pasada, al hecho biológico de ser hombre, de ser mujer, de ser macho y de ser hembra, eminentemente biológico. Y Génesis 1 establece que el hombre y la mujer fueron creados de imagen y semejanza de Dios para ser sus representantes y gobernar juntos la tierra para la gloria de Él. Pero luego vamos a Génesis 2. Vamos a leer 15, 16 y 23. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Y aquí vemos que aprendíamos que las palabras hebreas para hombre y para mujer ocupadas en el versículo 23 no son las mismas ocupadas en Génesis 1.
sino que es varón y varona, literalmente la traducción, Ish e Isha, pero que representan las características específicas de masculinidad en el hombre y de feminidad en la mujer. Así, en el capítulo 12 nos narra que Dios dio roles diferentes para que lleven a cabo la misión de gobernar sobre la tierra en representación de Él. Y estos roles constituyen la masculinidad y la feminidad. Y hay dos características que comparten la masculinidad y la feminidad. La primera es que ambas son un llamado de Dios. Son un privilegio otorgado y un deber delegado por gracia de Dios. Y la segunda es que tienen una meta común, desplegar la gloria de Dios en el mundo a través del cumplimiento de estos roles. Y es que, jóvenes, recordemos que todo lo que Dios hace tiene el propósito de revelar la gloria de Él, de manifestar su gloria. Y una de las maneras en las que Dios ha manifestado su gloria es a través de la creación del ser humano como hombre y como mujer. El hombre exhibiendo masculinidad y la mujer exhibiendo feminidad. Distintos, aunque complementarios. Distintos, pero con la misma dignidad de ser creados de imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha otorgado a cada sexo distintos atributos, distintas fortalezas con el propósito de que se refleje su gloria en medio de un mundo caído, en medio de un mundo perdido. Por eso nosotros tenemos que recuperar eso y vivirlo para poder desplegar la gloria de Dios así en cada área de la sociedad en la que vivimos. Y vamos a comenzar hablando de la verdadera masculinidad, de la masculinidad bíblica. La verdadera masculinidad entonces es el llamado de Dios al hombre a desplegar la gloria de Dios a través de ejercer el liderazgo amoroso, protector, proveedor y servicial a la mujer y su familia para que juntos gobiernen la creación. Y hay distintas frases que llaman la atención acá, o distintas palabras que llaman la atención acá. La primera es liderazgo. No es cualquier liderazgo, es un liderazgo amoroso. El llamado bíblico al liderazgo solo se puede dar viviendo en arrepentimiento y en humildad cada día. Es un liderazgo que tiene mentalidad de siervo. Que se ve expuesto en todo su esplendor a través de Jesucristo. Si usted quiere saber quién es el hombre más hombre que ha existido sobre la faz de la tierra, es el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, que en Marcos 10, 44 y 45, Él enseña acerca de quién es verdaderamente el líder, de quién es verdaderamente el primero, el que sirve a los demás. Y Él mismo dice en el versículo 45 de Marcos 10, porque para esto el Hijo del Hombre ha venido, no ha venido a ser servido, sino que a servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir? Jóvenes, varones que están acá, la masculinidad bíblica no se expresa en la exigencia de ser servido, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de otros. No es la exigencia de ser servido, es la capacidad de servir. Pero otra palabra que llama la atención acá es proveer. En 1 Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el hombre tiene este llamado de proveer para los suyos, de proveer para su casa. Y si bien es cierto, algunos de ustedes pueden decir, sí, pero que esto no aplica para la mayoría que estamos acá. Pero en algún momento ustedes van a tener que ser los proveedores de su hogar. O ustedes ejerciendo liderazgo servicial, con un servicio amoroso, ahora en la casa en la que están viviendo, en la casa de sus padres, como viven la mayoría, poder ayudar a proveer ciertas cosas, a satisfacer ciertas necesidades. Pero otra palabra que llama la atención acá, ¿por qué es tan importante ver lo de la provisión? Porque al proveer
aquellos que están a nuestro alrededor, principalmente a los de nuestra casa, el hombre está reflejando la provisión de Dios que Él nos está dando diariamente a nosotros. La otra palabra que llama la atención es la palabra proteger. Y es que un hombre tiene que manejar tanto el arado de provisión como llevar la espada de protección. El hombre está llamado a proveer y a proteger. Y la protección no solamente es física. De hecho, la protección física va incluido en el concepto de masculinidad, de arriesgarse para servir a otros por el bien de otros. Y es por eso que una de las características que ustedes pusieron en la pregunta de discusión, la de la fuerza, de una u otra manera, es un elemento de la masculinidad. No quiere decir que entre más fuerte sea un hombre va a exhibir mayor masculinidad, pero sí tiene naturalmente mayor fuerza que la mujer, porque tiene que proteger. Entonces, como les decía, esta protección no es solamente física, sino también espiritual. Los líderes masculinos de la iglesia tienen que comprometerse a guardar la doctrina en las congregaciones y comprometerse a buscar intencionalmente equipar, entrenar a otros para que conozcan la verdad. Pero lo otro que llama la atención es a la mujer y su familia. ¿Qué quiere decir? Que los hombres estamos llamados a liderar, cuidar y amar a las mujeres, amar a las familias, en formas que glorifiquen a Dios. Y es que, jóvenes, la masculinidad tiene un liderazgo con mente de servicio. No podemos olvidar esto. Dentro de cualquier ámbito en el que Dios nos haya puesto, si queremos manifestar masculinidad, tenemos que servir. Trabajando y velando por todo lo que Él nos ha confiado. O sea que ser hombre no se trata de ser más musculoso, de levantar más peso, de pelearse, de saber mucho de carros, no. Se trata de proveer para las necesidades de los demás, protegerlos, servirles con amor sacrificial. Pero hablemos ahora de la feminidad. La verdadera feminidad es el llamado de Dios a la mujer de desplegar la gloria de Dios a través de una disposición libre para afirmar, recibir y servir el liderazgo de un hombre digno de ello para juntos gobernar la creación. Y la primera palabra que quiero explicar acá es esta que está entre comillas, disposición libre. Lo que esto significa es que en el diseño de Dios las mujeres encuentran libertad, gozo y seguridad al afirmar y recibir fortaleza y liderazgo de hombres dignos. Ya voy a explicar un poco mejor esto, de hombres dignos. La verdadera libertad viene de trabajar en el diseño de Dios, no fuera del diseño de Dios. Es por eso que someternos solo al diseño de Dios trae libertad. El diseño de Dios para los hombres y las mujeres, para la iglesia y para la familia, no llama nunca a las mujeres a ser abusadas, ni menospreciadas, ni despreciadas. Todo lo contrario, llama a las mujeres a ser servidas, a ser amadas, a ser honradas, a verlas como valiosas dentro de cada área de la sociedad. Pero lo otro es la frase para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos. Que una mujer afirme la fortaleza y liderazgo simplemente significa que ella va a defender las relaciones masculinas y femeninas de las que hemos estado hablando, el diseño de Dios. Pero recibir significa que una mujer debería procurar aceptar y experimentar alegremente el liderazgo de los hombres dignos. Y esto es bien importante. No es simplemente responder pasivamente a lo que sea que los hombres bayuncos, pecaminosos, inmaduros, adultecentes, afeminados, desmasculinizados quieran. No. Porque esos no son hombres dignos. Al contrario, son una vergüenza para la verdadera masculinidad. Y necesitan arrepentirse de no ejercer una verdadera masculinidad. Necesitan arrepentirse de esa indignidad y aprender cómo ser hombres. Pues una mujer piadosa se contenta cuando
Un hombre respetuoso, amable, gentil, sabio, ofrece liderazgo y provee esfuerzos de iniciativa. Y la mujer entonces debería permitir sentirse realzada, honrada y liberada cuando un hombre muestra fortaleza de forma atenta y liderazgo servicial. A eso significa afirmar y recibir. Pero también habla de servir. Y quizás el mejor ejemplo de esto lo encontramos en Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es una mujer fuerte y talentosa, pero que hace lo mejor, que busca siempre hacer lo mejor por su familia. Se habla de la mujer virtuosa que usa sus talentos desinteresada y sabiamente, que sus esfuerzos bendicen a su familia, que teme al Señor. La primera que se levanta, dice, la última en acostarse. Es decir, habla del esfuerzo que hace. Pero en muchas cosas habla de la sabiduría, del discernimiento, de la inteligencia y de lo emprendedora que es. Pero lo que más realza es el temor al Señor. Es que esta mujer sabe que Dios es su juez y que a Él debe amar y servir. Es por eso que la mujer piadosa aporta su fuerza y conocimientos a situaciones y ayuda a que los hombres sean más fuertes y sabios. Y hace que las relaciones entre hombres y mujeres sean mejores. Elizabeth Elliot es una escritora cristiana. En una ocasión dijo: el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente, porque las cristianas están llamadas a vivir la feminidad bíblica. Esta es la forma que Dios creó para que hombres y mujeres trabajemos juntos. Dios nos ha hecho para complementarnos entre sí. Los hombres no pueden hacer todo separados de las mujeres y las mujeres no pueden hacer todo separados de los hombres. Hombres y mujeres, tanto en la familia como en la iglesia, como en distintas partes de nuestra sociedad, se necesitan mutuamente. Por eso recordemos que para ser contracultura debemos de cumplir el llamado de Dios de desplegar su gloria, viviendo nuestra masculinidad en el caso de los hombres y feminidad en el caso de las mujeres, según Él nos ha diseñado. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo cumplimos este llamado de desplegar la gloria de Dios viviendo la masculinidad y la feminidad? Solo podemos hacer esto conscientes del poder del Evangelio para cumplir nuestro llamado. Solo conscientes del poder del Evangelio y sometidos al señorío de Cristo podemos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho de desplegar su gloria a través de la masculinidad y feminidad. Solo conscientes del Evangelio podemos renunciar y denunciar las tergiversaciones y distorsiones del pecado para la masculinidad y feminidad que vemos de nuestra cultura. Y es que recordemos que cuando el Hijo de Dios encarnó, Él afirmó y ratificó con sus hechos y enseñanzas que Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2 son la base de la masculinidad y feminidad. Lo hizo con su carácter, con sus obras, con sus palabras. Él nos modeló al hombre perfecto en la tierra. Modeló la masculinidad verdadera. En Él encontramos todas las virtudes masculinas que se corrompieron con la caída. En Él podemos ser restaurados todos los hombres. Pero a su vez Él dignificó a la mujer. Él hizo a las mujeres discípulas cuando las mujeres eran marginadas en esa época. Les asignó responsabilidades, las protegió, las defendió de abusos de los religiosos de su época. Les dio la dignidad como iguales a los hombres en propósito, valor y dignidad, pero diferentes en roles. Dios en su infinita sabiduría, varones, lo ha hecho hombres para que vivan su masculinidad. Mujeres, la ha hecho mujeres para que vivan su feminidad. Pero tenemos que saber que nadie se va a ir al cielo por ser hombre o por ser mujer perfecto. Cuando se trata de masculinidad y feminidad bíblicas, todos hemos fallado en eso. De una u otra manera, no llenamos el estándar. La única manera en que podemos llegar a glorificar a Dios a través de nuestra masculinidad o de la feminidad en el caso de las mujeres es confiando en el hombre perfecto que por su
muerte nos ha abierto un camino para ser adoptados en la familia de Dios. Solo por el Evangelio y solo en el Evangelio podemos vivir una masculinidad. Las mujeres pueden vivir una feminidad para la gloria de Dios. Por eso, para concluir, jóvenes, hombres y mujeres, cumplamos el llamado que Dios nos hace hoy de vivir nuestra masculinidad y feminidad para su gloria en medio de un mundo caído, que se está oponiendo cada vez más al diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Y en su soltería ustedes pueden hacerlo. Primero a los Corintios, capítulo 7, dice: un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. De la misma manera, una mujer que nunca se ha casado, una soltera, puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en su soltería ustedes pueden vivir su masculinidad y feminidad. No es algo que solo se va a poder vivir en cuanto a la institución del matrimonio. Lo pueden y lo deben hacer ya. Por eso quiero darles unos consejos finales. Y quiero comenzar con las mujeres. Vivan su feminidad, siendo ayudadores de muchos en el reino de Dios. Romanos 16:2, Pablo escribe: ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. ¿Qué quiere decir? Trátenla dignamente. Y que le provean cualquier cosa que necesite de ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué además del hecho de ser mujer, que ya merece ser tratada dignamente por eso, por qué la recomienda? Porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Sean ayudadora de muchos, sirvan. Pero también mujeres, vivan su feminidad luchando en el Evangelio y por el Evangelio. En Filipenses 4:2 y 3 dice: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique, eran dos mujeres, dos siervas de la iglesia de Filipos, a que tengan el mismo sentir en el Señor. Y es que, miren, ellas estaban ocupando su feminidad o estaban cumpliendo estereotipos de la feminidad que la cultura resalta de manera negativa en las mujeres. Ellas estaban peleadas entre sí, estaban chambreando la una de la otra, no se estaban poniendo de acuerdo. Y le dice: les exhorto a ustedes a que tengan el mismo sentir en el Señor. Y le dice al que le está escribiendo, al pastor de la iglesia de Filipo, le dice: ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes. Sírvelas para que lo puedan hacer. ¿Pero por qué? Ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio. Las mujeres cristianas que viven su feminidad de forma bíblica tienen que ser ayudadoras de muchos en el reino y luchar en y por el Evangelio en cada área de su vida. Ahora, a los hombres quiero darles un consejo bien simple. Sean hombres. Sean hombres. Ya déjense de bayuncadas. No son más que las mujeres. Deben servirlas. Ya asuman su responsabilidad. En 1 Corintios 16, 13 y 14 dice: estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Pórtense varonilmente. Sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. En una iglesia que habían pleitos, que habían envidias, que habían bandos, que habían jactancia, arrogantes, inmaduros. Pablo le llama inmaduros varias veces en toda la carta. Al final de la carta le escribe a los hombres: miren, estén alertas. No se dejen engañar. Tienen que estar atentos. Tienen que permanecer firmes en la fe. Tienen que ser hombres, les dice. Tienen que mostrar su fortaleza, pero todo lo tienen que hacer con amor.
Los verdaderos hombres, los hombres del rey serán encontrados junto con Cristo su rey. Serán encontrados junto con Cristo en las partes más duras de la batalla. No podemos ignorar, hombres, que hay una guerra espiritual. Los hombres de este rey, por la misma razón que desprecian las fuerzas del mal, deben de comprometerse a, por medio del evangelio, crear una cultura más segura para las mujeres y para los niños. Tienen que comprometerse a ser hombres peligrosos para la cultura, bajo el gobierno de Dios. Ser responsables y saber que tendremos que rendir cuentas. No debemos de quedarnos con los brazos cruzados mientras las bestias atacan a aquellos a quienes tenemos que proteger y alimentar, a quienes tenemos que servir. Jóvenes, hombres, tenemos que ser mansos, pero al mismo tiempo feroces. Tenemos que ser duros, pero al mismo tiempo tiernos. Tenemos que ser líderes, sirviendo a todos. Tenemos que pedirle a Dios que podamos ser hombres como Jesús lo fue. Recordemos que para ser contracultura debemos cumplir el llamado de Dios de desplegar su gloria, viviendo nuestra masculinidad y feminidad según Él nos ha diseñado. Vamos a orar.